Un poderoso millonario toma una decisión extrema, fingir una enfermedad grave para descubrir si su esposa lo ama de verdad. Cuando deja de ser fuerte, rico e indispensable, las máscaras comienzan a caer. Entre silencios incómodos, cuentas que desaparecen y una frialdad imposible de ignorar, descubre una traición que jamás imaginó. Una mujer dispuesta a robarlo todo y abandonar incluso a sus propios hijos. Pero mientras la avaricia y la mentira se apoderan de su hogar, alguien inesperado se levanta en defensa de los más indefensos. Esta no es solo una historia de engaño, es una historia de lealtad, justicia y del amor verdadero que aparece cuando todo parece perdido. El día que Alejandro Montoya se dejó caer en la cama fingiendo estar gravemente enfermo, no lo hizo por miedo a la muerte, sino por miedo a la verdad. Porque hay traiciones que no se descubren en gritos ni discusiones, sino en el silencio. Y él estaba a punto de escuchar el más cruel de todos. Alejandro era uno de los millonarios más respetados del país. Empresario brillante, estratega frío, hombre admirado por muchos. Pero dentro de su propia casa, rodeado de lujos y comodidades, comenzaba a sentirse extrañamente solo. No por falta de gente, sino por falta de amor verdadero. Su esposa, Camila Rojas, era todo lo que el mundo veía como perfección. Joven, hermosa, elegante, siempre impecable, siempre sonriente frente a los demás. Las revistas hablaban de ella como la esposa ideal. Pero Alejandro, que había aprendido a leer balances y personas con la misma precisión, empezaba a notar grietas invisibles. No eran discusiones, no eran infidelidades evidentes, eran miradas vacías, suspiros de fastidio cuando los gemelos lloraban, comentarios hirientes disfrazados de bromas, y una frase que se repetía cada vez con más frecuencia: «Yo no nací para esta vida». Los gemelos, Mateo y Julián, tenían apenas 10 meses, 2 bebés indefensos, idénticos, con los ojos grandes y curiosos. Alejandro los adoraba, Camila los toleraba, y esa diferencia, aunque sutil, pesaba como una sombra sobre toda la casa. Fue una madrugada sin sueño cuando Alejandro tomó la decisión. Si Camila lo amaba, si su matrimonio era real, lo demostraría cuando él dejara de ser fuerte, poderoso e indispensable. Fingiría estar enfermo, débil, dependiente, vulnerable, porque el amor verdadero no huye cuando todo se cae. Llamó a su médico de confianza, organizó exámenes falsos, inventó diagnósticos reservados. Pálido, cansado, con movimientos lentos, empezó a actuar. No exageró, no dramatizó, simplemente dejó de ser el hombre que siempre lo controlaba todo. Camila reaccionó con preocupación, al principio, pero esa preocupación duró lo mismo que una mirada ajena. Cuando pensaba que nadie la observaba, su expresión cambiaba. La molestia reemplazaba al cuidado, y Alejandro, desde su supuesta fragilidad, comenzó a ver lo que jamás había querido aceptar. Una tarde, creyendo que él dormía, Camila habló por teléfono en la habitación contigua. Su voz era baja, urgente. Alejandro no alcanzó a oír palabras claras, pero sí una frase que le heló la sangre. «Tenemos que apurarnos, antes de que sea demasiado tarde». Alejandro cerró los ojos, sintiendo que su corazón latía más fuerte que cualquier dolor físico. La enfermedad era falsa, pero lo que estaba a punto de descubrir sería real, y mucho más devastador de lo que jamás imaginó. Desde el momento en que Alejandro comenzó a fingir su enfermedad, la casa empezó a revelar una cara distinta. No era algo que ocurriera de golpe, sino como una grieta que se abre lentamente en una pared, casi invisible al inicio, imposible de ignorar después. Camila ya no se esforzaba tanto por aparentar. Cuando llegaban visitas, ella seguía siendo la esposa perfecta,
Voz dulce, caricias medidas, preocupación exagerada por la salud de su marido. Pero en cuanto la puerta se cerraba y quedaban solos, el gesto cambiaba. El cansancio se transformaba en fastidio, la paciencia en silencio hiriente. Alejandro observaba todo desde la cama, cada suspiro pesado, cada mirada perdida al celular, cada vez que Camila tardaba demasiado en regresar cuando los gemelos lloraban. No decía nada. Fingía dormir, fingía debilidad, porque sabía que la verdad solo aparece cuando uno deja de estorbar. Mateo y Julián empezaron a llorar más seguido. No era hambre, no era dolor físico, era ausencia. Camila entraba al cuarto, miraba el reloj, murmuraba algo entre dientes y salía. Siempre igual, decía. No me dejan ni respirar. Una tarde, Alejandro escuchó algo que le heló la sangre. Arruinaron mi cuerpo, mi vida, susurró Camila frente al espejo. Yo no pedí esto. Luego, el llanto de los gemelos, largo, desesperado, y ningún apuro por calmarlos. Fue entonces cuando apareció Sofía, la joven señora de la limpieza. Tenía poco más de 20 años, rostro dulce, mirada honesta. No llevaba mucho tiempo trabajando allí, pero parecía notar cosas que otros ignoraban. Cuando escuchaba llorar a los bebés, dejaba lo que estaba haciendo y corría sin pensarlo. Sofía los alzaba con cuidado, les hablaba bajito, los calmaba como si fueran suyos. Alejandro, desde la cama, sentía una mezcla de alivio y vergüenza. Alivio, porque sus hijos no estaban solos. Vergüenza, porque quien los protegía no era su madre, sino una empleada. Camila no tardó en notar la cercanía. «No los cargues tanto», le dijo una vez con frialdad. «Se acostumbran». Sofía bajó la mirada, pero no soltó a los bebés. «Son muy chiquitos, señora», respondió. «Necesitan cariño». Esa respuesta incomodó a Camila. Su sonrisa se endureció. «Tú limítate a tu trabajo», dijo. «Yo sé cómo criar a mis hijos». Alejandro cerró los ojos, sintiendo una presión insoportable en el pecho, porque por primera vez entendió algo terrible. Camila no veía a los gemelos como hijos, sino como una carga. Esa noche, mientras Sofía arrullaba a Mateo y Julián hasta que se durmieron, Camila se encerró en el despacho de Alejandro, y no sabía que él, despierto y atento, estaba a punto de descubrir que su traición no solo era emocional, también era financiera. La enfermedad fingida le había quitado a Alejandro el movimiento, pero le había devuelto algo que llevaba años dormido: la observación. Desde la cama, con el cuerpo quieto y la mente despierta, empezó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos: entradas y salidas fuera de horario, llamadas que se cortaban al verlo abrir los ojos, un nerviosismo constante que Camila ya no sabía disimular. Una mañana, mientras ella se duchaba, Alejandro tomó su tablet con la excusa de ver noticias. No buscaba nada en particular, hasta que algo llamó su atención: notificaciones bancarias, movimientos recientes, transferencias pequeñas, repetidas, constantes, nada exagerado, nada que levantara sospechas inmediatas, pero suficientes para formar un patrón. Alejandro conocía los números como conocía su propio pulso, y esos números no cuadraban. Gastos que no recordaba haber autorizado, cuentas secundarias activas, fondos movidos con una precisión que no era casual. Alguien estaba drenando dinero. Despacio, en silencio, con inteligencia. Cuando Camila salió del baño, él dejó la tablet a un lado y cerró los ojos, fingiendo dormir. Ella se acercó, miró la pantalla un segundo de más y luego respiró aliviada. Alejandro sintió un escalofrío. Esa reacción confirmaba todo. Esa misma tarde, Camila habló por teléfono en el jardín. Alejandro escuchaba desde la ventana entreabierta. «Sí, todavía no sospecha nada», dijo ella. «Está débil,
No va a durar así mucho. El corazón de Alejandro golpeó con fuerza, no por miedo a la muerte, sino por la frialdad con la que ella hablaba de su caída. Ya moví otra parte, continuó Camila. Tenemos que irnos lejos, muy lejos. Hubo una pausa. Luego una risa baja, íntima, que Alejandro jamás había escuchado dirigida a él. No dijo ningún nombre, pero no estaba sola en ese plan. Dentro de la casa, Sofía cambiaba a los gemelos con cuidado. Les hablaba como si entendieran cada palabra. «Tranquilos, mis amores, aquí estoy yo», susurraba. Alejandro, escuchándola desde la habitación, sintió algo romperse dentro. La mujer que debía protegerlos los veía como un estorbo, y la que no tenía obligación alguna los defendía como leona. Esa noche, Alejandro tomó una decisión silenciosa. No confrontaría aún, no levantaría sospechas, haría lo que mejor sabía hacer: observar, recopilar, esperar, porque si Camila estaba robando, no lo hacía sola, y él necesitaba pruebas, de todo. Al día siguiente, pidió ver a Sofía. Cuando ella entró a la habitación, nerviosa, Alejandro le habló con voz débil, cuidando cada gesto. «Gracias por ayudar con los niños», dijo. «Sé que no es tu responsabilidad». Sofía bajó la mirada. «No puedo mirar hacia otro lado, señor Alejandro. Son solo bebés». Alejandro asintió lentamente. En ese instante comprendió algo crucial. Mientras Camila vaciaba cuentas y planeaba huir, Sofía se estaba convirtiendo en la única aliada real dentro de su propia casa. Y muy pronto necesitaría confiarle más de lo que jamás imaginó. Alejandro decidió profundizar la farsa. Si Camila creía que él estaba débil, ahora debía parecerlo aún más. Dejó de levantarse solo, fingió mareos, pidió ayuda para cosas mínimas. Cada gesto era una prueba silenciosa, porque el amor verdadero se revela cuando el otro deja de ser útil. Camila reaccionó con algo que no era preocupación, era impaciencia. «¿Otra vez te sientes mal?», decía sin mirarlo. «Tengo 1000 cosas que hacer». Alejandro asentía, bajando la mirada. Por dentro, anotaba cada palabra como si fuera una confesión. Esa semana, ella comenzó a ausentarse más. Decía ir al gimnasio, a ver amigas, a despejarse. Volvía tarde, con el celular siempre en silencio. Alejandro notó que ya no dejaba el teléfono sobre la mesa. Dormía con él bajo la almohada, como quien guarda un secreto que no puede permitirse perder. Una tarde, Alejandro fingió un desmayo leve en la sala. Camila corrió hacia él, pero no con miedo, sino con fastidio. «Alejandro, no me hagas esto ahora», murmuró. «Estoy atrasada». Sofía apareció de inmediato, asustada, sosteniendo a los gemelos. «¿Llamo a una ambulancia?», preguntó. Camila dudó un segundo y negó. «No exageres, siempre es lo mismo». Ese segundo de duda fue suficiente. Alejandro lo supo ahí mismo. Si algo le pasaba de verdad, Camila no movería un dedo, y esa certeza dolía más que cualquier traición económica. Esa noche, Camila cometió el error que la delató por completo. Creyendo que Alejandro dormía profundamente, entró al despacho y sacó una carpeta. Documentos, pasaportes, papeles bancarios. Los guardó en una mochila discreta. Alejandro, con los ojos entrecerrados, lo vio todo reflejado en el vidrio del mueble. No se movió, no respiró fuerte, pero dentro de él la verdad terminó de encajar. Camila no solo robaba, se preparaba para huir, y no pensaba llevarse a los niños. Al salir del despacho, Camila murmuró algo que Alejandro jamás olvidaría. «No voy a arruinar mi vida por 2 bebés». Sus palabras quedaron flotando en la casa como veneno. Minutos después, Sofía entró a la habitación con los gemelos en brazos. «Se durmieron», dijo con una sonrisa suave. «Estaban inquietos». Alejandro la miró, conteniendo las lágrimas. «Gracias por quedarte», susurró.
Siempre, respondió ella. Ellos me necesitan. Alejandro cerró los ojos. La traición ya no era una sospecha. Era un plan en marcha, y ahora debía decidir algo crucial: seguir fingiendo, o preparar el contraataque que cambiaría el destino de todos en esa casa. Alejandro pasó la noche en vela, no por el miedo a Camila, sino por el peso de una decisión que ya no podía postergar. Fingir la enfermedad le había permitido ver la verdad, pero también lo había dejado expuesto. Si Camila sospechaba que él sabía algo, adelantaría su huida, y los gemelos quedarían en riesgo. Al amanecer, pidió ver a Sofía a solas. Usó un tono débil, casi suplicante, para que Camila no sospechara. «Necesito que la señorita Sofía me ayude un momento», dijo frente a ella. «Me siento mareado». Camila rodó los ojos y salió sin hacer preguntas. Cuando quedaron solos, Alejandro dejó caer la máscara, no del todo, pero lo suficiente. «Sofía, lo que voy a decirte es muy serio», susurró, «y necesito saber si puedo confiar en ti». Ella lo miró con firmeza. «Yo no miento cuando se trata de los niños», respondió. «Dígame». Alejandro respiró hondo y habló. Le contó de las transferencias, de los documentos, de la frase que había escuchado. No levantó la voz, no dramatizó, solo expuso los hechos. Sofía palideció. «¿Ella piensa irse sin los bebés?», preguntó. Alejandro asintió. «Y no pienso permitirlo». Sofía apretó los labios. «Entonces no está solo», dijo. «Yo me quedo, pase lo que pase». Esas palabras, sencillas y firmes, le devolvieron a Alejandro algo que había perdido: la certeza de no estar completamente a merced de la traición. Desde ese día, comenzaron a comunicarse con miradas y gestos. Si Camila entraba a una habitación, Sofía entendía. Si Sofía notaba algo extraño, Alejandro lo percibía. No había mensajes escritos ni llamadas. Todo debía parecer normal. Camila, sin saberlo, empezó a cometer pequeños errores. Dejaba documentos fuera de lugar. Contestaba llamadas en lugares visibles. Su ansiedad crecía, la impaciencia con los gemelos se volvió más evidente. «No lo soporto», murmuró una tarde. «Me tienen atrapada». Sofía escuchó esa frase desde la cocina y sintió un nudo en el estómago. Esa misma noche se quedó despierta más tiempo junto a las cunas, como si presintiera que algo malo se acercaba. Alejandro, por su parte, contactó en secreto a su abogado de máxima confianza. No explicó todo. Solo pidió algo claro. «Quiero que todo esté listo, por si ella intenta irse de un momento a otro». La respuesta fue inmediata. «Entendido». Esa noche, mientras Camila dormía con el celular apretado contra el pecho y los gemelos respiraban tranquilos bajo la vigilancia silenciosa de Sofía, Alejandro supo que el momento se acercaba. La traición estaba madura y muy pronto saldría a la luz. Cuando alguien siente que el tiempo se le acaba, deja de pensar con claridad. Y Camila había empezado a sentirlo. No sabía exactamente por qué, pero algo en el ambiente de la casa había cambiado. Alejandro parecía más callado, más atento. Y Sofía ya no bajaba la mirada como antes. Camila comenzó a moverse con urgencia. Lo que antes hacía con paciencia, ahora lo hacía con prisa. Abrió una nueva cuenta a nombre de una empresa fantasma, aceleró transferencias, vendió joyas para no usarlas más. Cada paso estaba calculado, pero no todos fueron inteligentes. Una tarde, creyendo que Alejandro dormía profundamente, Camila entró a la habitación con su laptop. Se sentó en el sillón y empezó a escribir mensajes apresurados. No notó que el reflejo de la pantalla se veía en el espejo del ropero. Alejandro, con los ojos apenas entreabiertos, leyó palabras que jamás olvidaría. «Nos vamos en 2 semanas. Ya casi está todo». El corazón de Alejandro se aceleró, pero no se movió.
Camila hablaba de pasajes, de una casa frente al mar, de una vida sin ataduras. Y lo más cruel no fue eso, fue la forma en que se refirió a los gemelos. No pienso cargar con ellos, escribió. Me robaron la juventud. Alejandro sintió una punzada seca en el pecho, no fingida, real. Si no hubiera sabido la verdad, esa frase lo habría destruido por completo. Pero ahora, en lugar de dolor, sintió algo distinto, determinación. Camila cerró la laptop de golpe al escuchar un ruido. Era Sofía, que pasaba por el pasillo con los gemelos. La joven notó la tensión en el aire. Camila la miró con dureza. No los malcríes tanto, dijo. Se acostumbran a que alguien los cargue. Sofía respiró hondo. Son bebés, señora, respondió. Necesitan brazos, no reproches. Camila se acercó demasiado. Tú no opinas aquí, susurró. No te confundas. Sofía no retrocedió. Yo no me confundo cuando se trata de proteger a alguien indefenso. Desde la cama, Alejandro lo vio todo, y supo que la situación se estaba volviendo peligrosa. Camila ya no solo quería irse, quería silenciar cualquier obstáculo, y Sofía, sin saberlo, se estaba convirtiendo en el principal. Esa misma noche, Alejandro logró enviar un mensaje breve a su abogado y a Seguridad Interna. Anticípense, puede intentar irse antes. Luego miró a los gemelos dormir y tomó una decisión definitiva. El enfrentamiento era inevitable. Mientras Camila hacía una maleta en silencio y Sofía permanecía despierta junto a las cunas, Alejandro comprendió que el engaño estaba llegando a su fin. La prisa de los culpables siempre deja huellas, y la de Camila acababa de revelar demasiado. La casa parecía dormir, pero nadie descansaba de verdad. Eran casi las 3 de la madrugada cuando Camila se levantó sin encender luces. Se movía con una precisión fría, como alguien que ya había ensayado cada paso. La maleta estaba lista, los documentos escondidos, el celular en silencio absoluto. Se detuvo frente a la habitación de los gemelos. Abrió la puerta apenas lo suficiente para mirar. Mateo y Julián dormían profundamente, ajenos a todo. Camila los observó unos segundos, no con tristeza, sino con fastidio. Esto no era parte del plan, murmuró. Yo merecía otra vida. Cerró la puerta sin hacer ruido y avanzó hacia el despacho. Allí la esperaba una mochila más pequeña, con dinero en efectivo y joyas. Todo lo que había logrado sacar sin levantar sospechas. Todo lo que pensaba llevarse para empezar de nuevo. No sabía que Sofía estaba despierta. La joven había tenido un presentimiento extraño desde que Camila comenzó a actuar con prisa. Estaba sentada en el sillón del pasillo, cerca de las cunas, fingiendo leer, cuando escuchó el cierre metálico de la maleta. Sofía se levantó despacio y caminó hacia el despacho. «¿Señora?», preguntó con voz baja. «¿Está bien?». Camila se giró de golpe. Por un segundo, sus ojos mostraron puro pánico. Luego se endurecieron. «No es asunto tuyo», dijo en un susurro áspero. «Vuelve a lo tuyo». Sofía dio un paso adelante. «¿Y los niños?». Camila apretó los labios. «No pienso llevarlos. No me pertenecen más que como un error». Sofía sintió que el corazón le golpeaba el pecho. «No puede irse así», dijo. «Son sus hijos». Camila rió, una risa breve y cruel. «Me arruinaron el cuerpo, la carrera, la libertad. No voy a cargar con ellos». En ese instante, Alejandro abrió los ojos en su habitación. Había escuchado voces. Sabía que ese momento llegaría. Con esfuerzo fingido, se incorporó lentamente, tomando el teléfono que ya tenía preparado. Camila tomó la maleta y caminó hacia la puerta principal. Sofía se interpuso instintivamente. «No voy a dejar que se vaya sin responder por lo que hizo», dijo, temblando pero firme. «Muévete», respondió Camila. «No sabes con quién estás metiéndote». Camila avanzó un paso más, decidida a empujarla si era necesario. Sofía no se movió.
En ese segundo eterno, Alejandro supo que ya no podía seguir fingiendo. La verdad estaba a punto de estallar, y alguien podía salir lastimado. Alejandro salió de la habitación apoyándose en la pared, como si el cuerpo le pesara más que nunca. Pero ya no estaba actuando solo para Camila. Ahora actuaba para ganar tiempo. Cada paso que daba resonaba en su pecho con una mezcla de rabia contenida y claridad absoluta. Había fingido debilidad durante semanas, pero esa noche comprendió algo esencial. No era débil. Nunca lo había sido. Simplemente había estado confiando en la persona equivocada. Camila se detuvo al escucharlo. Giró lentamente, todavía con la maleta en la mano. Sus ojos se clavaron en él como si hubiera visto un fantasma. «¿Qué haces fuera de la cama?», preguntó, forzando una sonrisa. «Deberías estar descansando». Alejandro la observó en silencio. Ya no la veía como esposa, la veía como alguien capaz de abandonar a sus propios hijos sin mirar atrás. Sofía seguía interpuesta entre Camila y la puerta. El cuerpo le temblaba, pero no retrocedía. No por valentía heroica, sino por instinto, por ese impulso primario que aparece cuando alguien indefenso está en peligro. Alejandro la vio de reojo y sintió una gratitud inmensa, casi dolorosa. Esa joven estaba arriesgando su trabajo, su seguridad y su tranquilidad por dos bebés que no eran suyos. «Alejandro, esto no es lo que parece», dijo Camila, recuperando el control. «Estoy pasando por mucho. Necesito aire. Tiempo». Alejandro dio un paso más. «¿Y por eso te llevas documentos, dinero y pasaportes?», preguntó con voz baja. «¿Y por eso dejas atrás a tus hijos?». Camila apretó la mandíbula. Durante años había usado la manipulación como arma, lágrimas, victimismo, seducción. Pero esa noche algo era distinto. Alejandro ya no reaccionaba como antes. No había culpa en su mirada, no había miedo, solo decepción. «No me mires así», espetó ella. «Tú no entiendes lo que perdí al tenerlos. Mi cuerpo, mi carrera, mi libertad. Yo no pedí esta vida». Sofía sintió un nudo en el estómago. Alejandro, en cambio, sintió algo aún más frío, certeza. Camila no estaba confundida, estaba convencida. «Nadie te obligó a robar», respondió Alejandro. «Nadie te obligó a planear una huida y nadie te obligó a despreciar a tus propios hijos». Cada palabra caía pesada, definitiva. No gritó, no necesitó hacerlo. La verdad no necesita volumen. Camila miró a Sofía con desprecio. «¿Y tú?», dijo. «¿Crees que vas a salir limpia de esto? Solo eres la empleada». Sofía sostuvo la mirada. «Soy alguien que no abandonaría a dos bebés por dinero», respondió. «Eso es suficiente para mí». Alejandro dio un paso al frente y habló con una firmeza que no dejaba espacio a dudas. «La enfermedad era falsa, Camila, pero tu traición no. Lo vi todo, las cuentas, los mensajes, el plan». El color desapareció del rostro de ella. Por primera vez desde que lo conocía, Camila sintió miedo real. La maleta cayó al suelo con un golpe seco. Afuera, a lo lejos, se escuchó el sonido de un auto acercándose lentamente a la propiedad. Camila miró hacia la puerta, luego a Alejandro. El tiempo de huir se había terminado, y lo que vendría después sería imposible de controlar. El silencio que siguió a la caída de la maleta fue tan denso que parecía aplastar el aire. Camila respiraba rápido, con los ojos saltando de Alejandro a Sofía, como un animal acorralado que busca una última salida. Durante años había sabido manipular situaciones imposibles, pero esta vez no tenía control. Y cuando el control desaparece, aparece el verdadero rostro. «Esto es una locura», dijo de pronto, alzando la voz. Nada de esto estaría pasando si ella no se hubiera metido donde no le corresponde. Su dedo acusador apuntó directo a Sofía. Alejandro sintió una ira fría recorrerle la espalda. Conocía esa estrategia: desviar, ensuciar, confundir.
Sofía dio un paso atrás, sorprendida por la violencia del gesto. «Yo solo cuidé a los niños», dijo. «Siempre». «Eso dices tú», respondió Camila. «Te metiste en mi familia, en mi casa, en mi matrimonio. Obsesionada, eso es lo que eres». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Camila no solo estaba traicionando, estaba intentando destruir a la única persona que había protegido a sus hijos. Y eso, para él, era imperdonable. «Basta», dijo con voz firme. «No vuelvas a señalarla». Camila lo miró incrédula. «¿La estás defendiendo a ella, después de todo lo que hicimos juntos?» «No», respondió Alejandro. «La defiendo porque hizo lo que tú no hiciste». Camila soltó una risa nerviosa. «¿Y qué hizo? ¿Cargarlos? ¿Cantarlos? Eso no la convierte en madre». «No», replicó Alejandro, «pero la convierte en alguien con humanidad, algo que tú perdiste hace tiempo». Sofía apretó fuerte a los gemelos contra su pecho. Mateo comenzó a llorar. Julián lo siguió. El llanto llenó la casa como un recordatorio brutal de lo que estaba en juego. Camila hizo un gesto de fastidio. Ese gesto selló todo. «¿Ves?», dijo Camila. «Siempre igual. Ruido, dependencia, cadenas. Yo no nací para esto». Alejandro sintió que algo se acomodaba dentro de él. Ya no había dudas, ya no había nostalgia por lo que creía haber tenido. «Y yo no nací para permitir que destruyas a quien es inocente», respondió. «Ni a mis hijos, ni a Sofía». Camila retrocedió un paso. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. «¿Llamar a la policía? ¿Armar un escándalo?». Alejandro sacó el teléfono con calma. «No», dijo, «ya lo hice». Camila abrió los ojos. «¿Qué?». «Llamé a mi abogado, a seguridad y a protección infantil. Hace horas. Tú solo confirmaste todo». El pánico apareció por primera vez en el rostro de Camila. No el miedo fingido, el real. «No puedes hacerme esto», susurró. «Soy su madre». Alejandro la miró sin dureza pero sin concesiones. Una madre no huye, una madre no roba. Una madre no culpa a bebés por su propia frustración. Desde afuera llegó el sonido inconfundible de un auto deteniéndose frente a la casa. Luego otro. Camila miró hacia la puerta como si aún pensara en correr, pero ya no había a dónde. Sofía sentía las piernas débiles. Nunca había querido estar en medio de nada de esto, pero cuando Alejandro se acercó y habló en voz baja, firme, ella entendió que había tomado la decisión correcta. «No estás sola», le dijo, «nunca más». Camila se dejó caer en el sillón, derrotada por primera vez. No lloró por los niños, no lloró por Alejandro, lloró por sí misma, por la vida que no supo construir sin destruir a otros. Las luces de los autos iluminaron el ventanal. Pasos se acercaban. Voces firmes se escuchaban afuera. Alejandro tomó aire. La confrontación doméstica había terminado, pero el verdadero juicio apenas estaba por comenzar. Y aún quedaba una verdad más oscura por salir a la luz. Los pasos que se escuchaban desde el exterior no eran apresurados, pero sí firmes. Alejandro los reconoció de inmediato, seguridad privada y su abogado. No hubo sirenas ni escándalo, porque todo había sido planeado con precisión. Camila, en cambio, parecía encogerse con cada sonido como si la casa misma la estuviera expulsando. Durante años había creído que el poder era suyo, pero ahora entendía demasiado tarde que solo lo había tomado prestado. Cuando la puerta se abrió, Camila se levantó de golpe. «Esto es una exageración», gritó. «Todo esto es un montaje». Su voz sonaba fuerte, pero vacía. Alejandro no respondió de inmediato. Observó cómo ella intentaba recomponerse, cómo se arreglaba el cabello, cómo volvía a colocarse la máscara de mujer víctima. Esa máscara que tantas veces había funcionado, pero que ahora ya no engañaba a nadie. El abogado habló primero con tono profesional, sin emoción. «Señora Camila Rojas,
Hay irregularidades financieras graves vinculadas a cuentas compartidas, movimientos no autorizados y documentación retirada sin consentimiento. Además, existe un riesgo real de abandono de menores. Cada palabra era una losa. Camila miró a Alejandro buscando salvación. No la encontró. «Alejandro, por favor», dijo con voz quebrada. «Todo esto lo hice por nosotros, por un futuro mejor». Alejandro negó lentamente. «No mientas más», respondió. «Lo hiciste por ti, y estabas dispuesta a dejar atrás a tus hijos como si fueran un error». Sofía permanecía en un rincón con los gemelos en brazos. Sentía el cuerpo rígido, pero el corazón firme. Uno de los hombres de seguridad la miró y luego habló con respeto. «Tranquila», le dijo. «Usted no está en problemas». Ese simple gesto casi la hizo llorar. Por primera vez desde que todo empezó, alguien reconocía claramente de qué lado estaba la verdad. Mientras revisaban la mochila de Camila, el abogado sacó un segundo teléfono. No era el suyo habitual. «Este dispositivo no figura en ninguna declaración», dijo, «y contiene mensajes recientes, transferencias externas y planes de viaje con otra persona». Alejandro levantó la mirada con atención. No preguntó nombres, todavía no, pero supo que no estaba solo en esa traición. Camila palideció. «Eso no prueba nada», murmuró. «Solo conversaciones». «Prueba intención», respondió el abogado. «Y coordinación». Alejandro sintió un frío recorrerle la espalda, no por celos, sino por la profundidad del engaño. No había sido impulsivo, había sido planeado durante meses. «Quiero que se vaya», dijo Alejandro finalmente. «Esta noche». Camila lo miró como si no lo reconociera. «Me estás echando de mi propia casa». «De la casa de mis hijos», corrigió. «Y de mi vida». Camila fue escoltada hasta la puerta. No gritó, no peleó. Su silencio era más revelador que cualquier escándalo. Antes de cruzar el umbral, miró una última vez hacia Sofía, no con culpa, sino con rencor, como si aún la considerara responsable de su caída. Cuando la puerta se cerró, Alejandro apoyó la frente contra la pared y respiró hondo. La casa estaba en calma, pero la historia no había terminado. El dinero robado, el amante oculto, las consecuencias legales, todo eso aún estaba por venir. Y esta vez, la verdad no se escondería en la sombra. La madrugada avanzó con una calma extraña, como si la casa misma estuviera intentando asimilar lo ocurrido. Alejandro permaneció sentado en el living durante largos minutos, sin encender luces, escuchando únicamente la respiración pausada de los gemelos que Sofía había llevado nuevamente a su habitación. No sentía alivio ni victoria, sentía responsabilidad, porque expulsar a Camila había sido solo el primer paso. Lo verdaderamente difícil recién comenzaba. Cuando Sofía regresó, se quedó de pie frente a él, sin saber si debía hablar o retirarse. Alejandro la miró con atención, como si recién entonces comprendiera la magnitud de lo que ella había hecho esa noche. «Podrías haberte ido», dijo. «Nadie te habría juzgado». Sofía negó con suavidad. «Y dejar a los niños solos». No podía. Simplemente no podía. A primera hora de la mañana el abogado regresó con información preliminar. Las transferencias no eran recientes, llevaban meses ocurriendo. Camila había vaciado cuentas pequeñas, vendido activos discretamente y movido fondos a nombres que no aparecían en ningún registro familiar. Todo indicaba una planificación meticulosa. No fue un arrebato emocional, fue una traición fría, prolongada y consciente. «Hay algo más», dijo el abogado. «No es la primera vez que ella hace esto. Hay movimientos similares en relaciones anteriores. Siempre desaparece antes de que alguien pueda reaccionar». Alejandro cerró los ojos. Entender eso no lo tranquilizó, lo golpeó, porque significaba que no había sido especial, solo el siguiente objetivo.
Sofía escuchaba desde la puerta, en silencio. Al oír aquello, apretó las manos con fuerza. Pensó en los gemelos, en lo cerca que habían estado de ser abandonados sin explicación alguna que pudieran entender algún día. Esa idea la estremeció más que cualquier grito o amenaza. «Voy a pedir custodia completa», dijo Alejandro con firmeza, «y una orden de alejamiento». El abogado asintió. «Con lo que tenemos es viable». Alejandro respiró hondo. No se trataba de castigar a Camila. Se trataba de proteger a quienes no podían defenderse. Luego miró a Sofía. «Quiero que te quedes», dijo. «No como empleada, como alguien de confianza real». Sofía abrió los ojos, sorprendida. «Señor Alejandro, no es una orden», aclaró. «Es una invitación, porque sin ti, esta casa habría sido un lugar peligroso». Sofía sintió que la voz se le quebraba. «Yo solo hice lo que sentí correcto», respondió. «Eso», dijo Alejandro, «es exactamente lo que necesito cerca de mis hijos». Por primera vez desde que todo comenzó, Sofía se permitió llorar sin miedo. Esa tarde, mientras los gemelos dormían tranquilos y la casa recuperaba una rutina tímida, Alejandro entendió algo esencial. Había perdido una esposa, pero había recuperado la verdad, y con ella la oportunidad de construir algo distinto, más honesto, más humano. Sin embargo, cuando el abogado se despidió, dejó una última frase flotando en el aire. Hay un nombre que se repite en los mensajes, alguien que parece haber coordinado todo desde fuera. Alejandro levantó la mirada lentamente. El amante aún no había aparecido, y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. Los días siguientes se movieron con una lentitud engañosa. Desde fuera, la mansión parecía haber vuelto a la normalidad. Luces encendidas a la hora correcta, el llanto habitual de los gemelos, el sonido de pasos en los pasillos. Pero por dentro, Alejandro sentía que caminaba sobre terreno inestable. Cada decisión tenía peso legal, emocional y moral. Ya no estaba luchando solo por su dignidad, sino por el futuro de dos vidas que dependían completamente de él. El primer movimiento de Camila no tardó en llegar. A través de su abogado, negó todas las acusaciones. Alegó manipulación, estado emocional alterado de Alejandro y una influencia indebida por parte de Sofía. Cuando Alejandro leyó ese punto, cerró los ojos con fuerza. Sabía que ese ataque llegaría. Camila no podía defender sus actos, así que haría lo único que siempre le había funcionado: culpar a alguien más. Sofía se enteró esa misma tarde. Alejandro no quiso ocultárselo. «Va a intentar involucrarte», le dijo con honestidad. «No directamente, pero va a sembrar dudas». Sofía escuchó en silencio. No parecía sorprendida. «Lo esperaba», respondió. «La gente así nunca asume su culpa». Su voz no temblaba, pero por dentro sentía miedo. No por ella, sino por los gemelos. Esa noche, Sofía se quedó despierta observando a Mateo y Julián dormir. Pensó en su propia infancia, marcada por ausencias y silencios. Sabía lo que significaba crecer sintiéndose no deseado. Y esa certeza la llevó a una decisión silenciosa. No permitiría que esos niños cargaran con un abandono que no les correspondía. Mientras tanto, Alejandro comenzó a recibir informes más detallados. Camila no solo había robado dinero, había intentado mover propiedades, falsear firmas y preparar una salida definitiva del país. Todo indicaba que el plan incluía desaparecer antes de que él pudiera reaccionar. Fingir la enfermedad no solo había revelado la traición, había evitado una catástrofe irreversible. «El proceso será duro», advirtió el abogado. «Ella va a presentarse como víctima. Va a llorar, va a acusar, va a exagerar». Alejandro asintió. «Que haga lo que quiera», respondió. «Yo ya no discuto con mentiras», pero por dentro sabía que el juicio no sería solo en tribunales.
Sería también en la opinión, en las miradas, en los susurros. Un asistente social visitó la casa al tercer día. Observó a Sofía con atención mientras cuidaba a los gemelos. No vio improvisación, vio vínculo, vio ternura real. Alejandro notó cómo esa mujer tomaba nota en silencio, como quien empieza a entender que la verdad no siempre coincide con los títulos legales. Esa noche, Alejandro habló con Sofía con una sinceridad cruda. «Si en algún momento quieres irte, lo entenderé», le dijo. «Esto puede volverse complicado». Sofía lo miró sin dudar. «Complicado es mirar hacia otro lado», respondió. «Yo no me voy». Alejandro sintió que algo se acomodaba dentro de él. No estaba solo. Mientras Camila preparaba su contraataque desde fuera, creyendo que aún podía recuperar control, dentro de la casa se estaba formando algo mucho más fuerte que cualquier contrato. Una estructura basada en presencia, cuidado y verdad. Algo que ella jamás había entendido, y por eso mismo jamás podría destruir. Pero cuando Alejandro recibió un mensaje cifrado del abogado con una sola frase, «Ya sabemos quién la estaba esperando», supo que el momento más delicado de toda esta historia estaba por comenzar. El amante oculto ya no era una sombra, y su aparición cambiaría el rumbo de todo. Alejandro leyó el mensaje del abogado varias veces antes de reaccionar, no porque no entendiera las palabras, sino porque entendía demasiado bien lo que implicaban. Saber que alguien había estado esperando a Camila, coordinando tiempos, cuentas y destinos, transformaba la traición en algo más profundo. Ya no era solo una esposa huyendo, era una red, un plan compartido. Una doble vida cuidadosamente construida a espaldas de sus propios hijos. El abogado llegó esa misma tarde con una carpeta más gruesa que las anteriores. «No es un desconocido», dijo sin rodeos. «Aparece vinculado a operaciones financieras irregulares y a otras mujeres en situaciones similares». Alejandro sintió un escalofrío. Camila no había improvisado. Había sido elegida o había elegido ser parte de algo más grande y oscuro. Sofía escuchaba desde el umbral. No quería saber nombres por curiosidad, pero necesitaba entender el peligro real. Cuando el abogado explicó que ese hombre había ayudado a Camila a mover dinero fuera del país, su expresión cambió. «Entonces», dijo en voz baja, «nunca pensó volver». Alejandro negó con la cabeza. «Nunca». Esa palabra cayó pesada. «Nunca». Sofía pensó en Mateo y Julián creciendo sin respuestas, preguntándose algún día por qué su madre se fue sin despedirse. Sintió rabia, pero también una tristeza profunda, no por Camila, sino por lo que esos niños habrían perdido si nadie se interponía. El abogado continuó. «Hay mensajes de voz», dijo. «No los reproduje aún. Quería preguntar primero». Alejandro dudó. Escuchar la verdad en boca de Camila podía ser más doloroso que leerla, pero asintió. «Quiero saberlo todo», respondió, sin filtros. La voz de Camila sonó fría, calculadora. Hablaba de tiempos, de dinero, de esperar a que Alejandro se apagara. No mencionaba amor, no mencionaba futuro compartido, solo escape, solo beneficio. Cuando el audio terminó, el silencio fue absoluto. «Ese hombre no la amaba», dijo Sofía sin pensarlo. «Solo la estaba usando». Alejandro la miró con sorpresa. «Lo sabes porque quien ama no te pide que abandones a tus hijos», respondió. «Te pide que los cuides». Alejandro entendió entonces que el clímax de esta historia no estaría en tribunales ni en cuentas recuperadas. Estaría en lo que él decidiera hacer con esa información. Podía usarla para destruir o para proteger, y esa elección definiría quién sería a partir de ahora. «Vamos a exponer la verdad», dijo finalmente, «pero sin espectáculo, sin venganza». El abogado asintió. «Eso nos favorece legalmente y humanamente».
Sofía respiró aliviada. No quería castigos ejemplares, quería justicia silenciosa, de la que protege sin ruido. Esa noche, mientras Alejandro observaba a los gemelos dormir y Sofía acomodaba las mantas con cuidado, una notificación judicial llegó a su teléfono. Camila había solicitado una audiencia urgente. El enfrentamiento final estaba cerca, y esta vez ya no habría máscaras. La sala de audiencias no tenía nada de espectacular, pero imponía respeto, no por su tamaño, sino por lo que representaba, el lugar donde las mentiras dejan de funcionar. Alejandro entró con paso firme, vestido de manera sobria, sin ostentación. No estaba allí como el millonario poderoso, sino como un padre que había aprendido, a la fuerza, que el amor se defiende con hechos, no con discursos. Camila ya estaba sentada cuando él llegó. Vestía de manera elegante, el rostro cuidadosamente trabajado para parecer frágil. Cuando levantó la vista y lo vio, sus ojos no mostraron arrepentimiento, sino cálculo. Alejandro lo notó de inmediato. Esa mujer no venía a asumir nada. Venía a intentar recuperar control, aunque fuera por última vez. Sofía se sentó unas filas más atrás, con el corazón acelerado. No tenía obligación de estar allí, pero había decidido quedarse, no para acusar, sino para sostener la verdad si era necesario. Pensó en los gemelos, en cómo dormían tranquilos esa mañana sin saber que su futuro se estaba definiendo en ese mismo instante. El juez abrió la audiencia con tono neutral. Se leyeron las acusaciones: malversación de fondos, intento de abandono, negligencia grave. Camila escuchaba sin pestañear. Cuando llegó su turno, habló de depresión posparto, de sentirse atrapada. Alejandro no negó su dolor, pero tampoco permitió que ese dolor justificara el daño. «Yo fingí estar enfermo», declaró Alejandro cuando le tocó hablar, «y gracias a eso descubrí la verdad». Un murmullo recorrió la sala. «No lo hice por venganza», continuó. «Lo hice por mis hijos, porque necesitaba saber si quien dormía a mi lado era capaz de cuidarlos cuando yo no pudiera». Las pruebas fueron claras: transferencias, mensajes, audios. El plan de huida quedó expuesto sin necesidad de exageraciones. Cuando se reprodujo la frase en la que Camila culpaba a los bebés de arruinarle la vida, incluso su propio abogado bajó la mirada. No había defensa posible para eso. Sofía fue llamada a declarar. Caminó despacio, respirando hondo. No habló de sí misma. Habló de noches en vela, de llantos sin respuesta, de brazos que no llegaban. «Yo no quise reemplazar a nadie», dijo. «Solo quise que esos niños no sintieran que sobraban». Alejandro la escuchó con los ojos húmedos. En ese momento entendió que la justicia no siempre llega con castigos duros, sino con verdades dichas a tiempo. Camila ya no lloraba. Miraba al frente rígida, como alguien que sabe que perdió, pero no sabe cómo vivir con eso. El juez anunció las medidas provisionales: custodia total para Alejandro, orden de alejamiento, investigación penal en curso. No hubo aplausos, no hubo celebraciones, solo silencio, un silencio distinto, limpio, necesario. Al salir de la sala, Alejandro sintió el peso de todo lo vivido. No había ganado una batalla, había cerrado una etapa. Afuera, el sol iluminaba el día con normalidad, como si nada hubiera pasado. Pero él sabía que lo más importante aún estaba por decidirse: cómo construir desde ese punto una familia basada en verdad y amor real. La casa volvió a llenarse de silencio, pero ya no era un silencio incómodo ni amenazante. Era el silencio de las cosas que después de romperse empiezan a acomodarse de otra manera. Alejandro caminó despacio por el pasillo mientras el sol de la tarde entraba por las ventanas. No llevaba traje, no hablaba por teléfono, no tenía prisa. Por primera vez en mucho tiempo estaba exactamente donde debía estar.
En la habitación de los gemelos, Sofía acomodaba con cuidado las mantas. Mateo y Julián dormían profundamente, ajenos a todo lo que había ocurrido para protegerlos. Alejandro se apoyó en el marco de la puerta y observó la escena con los ojos húmedos. Pensó en lo cerca que estuvieron de ser abandonados, tratados como un estorbo, convertidos en daño colateral de una ambición ajena. «Nunca voy a poder agradecerte lo suficiente», dijo Alejandro en voz baja. Sofía negó con suavidad. «No lo hice por usted», respondió. «Lo hice porque nadie debería crecer sintiendo que no es deseado». Esas palabras atravesaron a Alejandro con más fuerza que cualquier sentencia judicial. Entendió que el amor verdadero no se anuncia, se demuestra cuando nadie está mirando. Camila ya no estaba. El dinero se investigaría. El amante, cuyo nombre finalmente apareció en los expedientes, quedaría expuesto como lo que era. Alguien que nunca amó, solo se aprovechó. Pero Alejandro no sintió satisfacción por eso. Sintió cierre, porque el verdadero peligro había salido de su casa, y lo que quedaba dentro era real. Los días siguientes se llenaron de rutinas nuevas, no perfectas, pero honestas. Desayunos desordenados, noches largas, risas pequeñas. Alejandro aprendió a cambiar pañales, a perder el miedo, a quedarse incluso cuando estaba cansado. Y Sofía estuvo ahí, no como reemplazo, sino como presencia, como raíz. Una tarde, mientras caminaban por el jardín, Mateo dio sus primeros pasos. Julián lo imitó segundos después. Sofía llevó las manos a la boca, emocionada. Alejandro cayó de rodillas, llorando sin vergüenza. No por el momento, sino por todo lo que casi pierde por confiar ciegamente. «Ellos no van a recordar nada de esto», dijo Sofía con ternura. «Pero yo sí», respondió Alejandro, «y voy a vivir de una forma que lo honre todos los días». En ese instante entendió que la riqueza no protege, que el poder no cuida y que el amor que se finge desaparece cuando deja de convenir. Esta historia no trata de un millonario ni de una esposa infiel. Trata de atención, de escuchar las señales, de no ignorar el maltrato disfrazado de cansancio ni la crueldad escondida en frases pequeñas. Trata de entender que, a veces, quien salva una familia no lleva apellido importante, sino un corazón valiente. Alejandro fingió estar enfermo para descubrir la verdad, pero fue esa mentira la que lo despertó. Porque hay verdades que solo se revelan cuando dejamos de ser útiles para quienes nunca nos amaron de verdad. Si esta historia te conmovió, si en algún momento sentiste un nudo en la garganta,